Esa mañana de sábado, la explosión que derribó mi puerta también hizo estallar la verdad. El hombre con el que compartía mi vida era un total desconocido. El olor a café recién hecho y a tortitas de arándanos llenaba nuestra casa esa mañana de sábado. Era nuestro ritual. Yo en la cocina, con mi delantal manchado de harina, y mi esposo David sentado en la mesa del comedor, intentando leer las noticias en su tablet, mientras nuestra hija de 5 años, Maya, le ponía pegatinas de unicornios en la calva. El pequeño Leo, de apenas 10 meses, balbuceaba feliz en su trona, lanzando trozos de plátano al suelo con una precisión digna de un atleta olímpico. Era una escena de perfecta y caótica normalidad. Era nuestra vida. David trabaja siempre dice que es soporte técnico para una aburrida agencia gubernamental. Un trabajo estable, con buenos beneficios, pero que lo mantenía fuera de casa, a menudo en viajes de última hora. Para mí era simplemente el hombre que me hacía reír hasta que me dolía el estómago y el padre que podía pasar horas construyendo fuertes de almohadas para su princesa. Vivíamos en un buen vecindario, de esos con céspedes bien cuidados y vecinos que se saludan por la mañana. Éramos la única familia negra en nuestra calle, algo que notamos al principio, pero que con el tiempo se convirtió en un simple dato, no en una definición. O eso creía yo. Estaba a punto de voltear una tortita cuando un estruendo que hizo temblar las paredes me heló la sangre. El sonido no fue como en las películas, no fue un simple bang. Fue una explosión de violencia, el crujido desgarrador de la madera y el metal rindiéndose a una fuerza bruta. Antes de que pudiera procesarlo, la puerta de entrada voló en pedazos, y por el hueco irrumpieron figuras oscuras, hombres vestidos de negro de la cabeza a los pies, con chalecos, antibalas y cascos, apuntando rifles automáticos hacia el interior de mi hogar. «Policía, al suelo, manos a la cabeza, ahora», gritaban al unísono. El tiempo se detuvo. La espátula cayó de mi mano, golpeando el suelo con un ruido sordo que apenas se oyó por encima de los gritos. David se levantó de un salto, colocando instintivamente su cuerpo entre los hombres armados y nuestros hijos. Maya soltó un chillido de puro terror y se escondió debajo de la mesa. Mi primer instinto, mi único instinto, fue correr hacia mis hijos. Pero antes de que pudiera dar un paso, una mano ruda me agarró del brazo y me empujó contra la pared de la cocina, con la cara aplastada contra los azulejos fríos. «No se mueva», me gritó un hombre con la cara cubierta por un pasamontañas. Sentí el metal helado de unas esposas cerrándose en mis muñecas. «¿Qué está pasando? Se equivocan de casa», grité, con la voz temblando por el pánico. Pude ver cómo otros 2 oficiales derribaban a David al suelo. Lo esposaron con una brutalidad innecesaria, con la rodilla de un hombre presionando su espalda. David no se resistió, pero su rostro era una máscara de furia contenida y confusión. «Tenemos una orden de registro», ladró uno de los oficiales, un hombre mayor, con cara de pocos amigos y que parecía estar al mando. No nos miraba como a personas, sino como a cucarachas. La casa se llenó de caos. Mientras a mí me obligaban a arrodillarme en el salón, junto a la mesa del comedor destrozada, vi cómo empezaban a registrarlo todo. Volcaban cajones, rasgaban los cojines del sofá, tiraban los libros de las estanterías. Era una violación, una profanación de nuestro espacio sagrado. Maya lloraba desconsoladamente bajo la mesa, y el llanto de Leo desde la cocina era un puñal en mi corazón. «Por favor», supliqué al oficial que estaba a mi lado. «Mis hijos están asustados. No hemos hecho nada».
Mi esposo trabaja para el gobierno. El oficial soltó una risa seca y despectiva. Sí, claro, señora, y yo soy Batman. Cállese. La humillación ardía más que el dolor de las esposas en mis muñecas. Nos trataban como a los peores criminales. El oficial al mando, al que oí que llamaban Detective Miller, se acercó a mí. En su mano llevaba una bolsa de plástico transparente. «Deje de mentir, señora Davis», dijo con una voz tranquila y venenosa que era mucho más aterradora que los gritos. «Sabemos exactamente quién es su marido y sabemos lo que ha estado haciendo». Se arrodilló frente a mí, su cara a escasos centímetros de la mía. El olor a café rancio en su aliento me revolvió el estómago. Sacó una fotografía de la bolsa de plástico. La deslizó por el suelo de madera hasta que quedó justo frente a mis ojos. Mi corazón se detuvo. En la foto estaba David, sonriendo, con una bebida en la mano en lo que parecía un bar ruidoso y lleno de gente. Y a su lado, con un brazo sobre su hombro como si fueran los mejores amigos del mundo, estaba Ricardo, el carnicero. Vargas, uno de los capos del narcotráfico más buscados del país. Un hombre cuya cara había visto en las noticias docenas de veces. Y estaban riendo, como viejos amigos de toda la vida. Mi cerebro se negaba a procesar lo que veía. La imagen era nítida. Sin lugar a dudas, era el rostro de David, su sonrisa, la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda que se hizo de niño al caerse de un árbol. Y a su lado, igualmente real, estaba el monstruo, el hombre responsable de incontables muertes. La foto no era un montaje. La familiaridad entre ellos era palpable, la clase de comodidad que solo viene con el tiempo y la confianza. Un escalofrío helado recorrió mi espalda. ¿Quién era el hombre con el que había compartido mi cama durante 8 años? Es un error, balbuceé, las palabras arañando mi garganta. Debe haber una explicación. David no... Oh, hay una explicación, se lo aseguro, me interrumpió el detective Miller, su voz goteando sarcasmo. Hemos estado siguiendo los movimientos de su esposo durante meses. Sus viajes de soporte técnico, sus reuniones nocturnas. Creíamos que era un simple mensajero, un peón. Pero esta foto lo pone en el círculo íntimo de Vargas. No es un peón, es uno de sus lugartenientes. Busqué la mirada de David. Estaba tirado en el suelo, con la cara presionada contra la madera. Pero había girado la cabeza y me miraba. Sus ojos, normalmente llenos de calidez y humor, eran 2 pozos de desesperación y urgencia. Negó con la cabeza, un movimiento casi imperceptible. No era una negación de la acusación, era una advertencia, un ruego. No hables, no digas nada. Pero, ¿qué podía decir? Mi mundo entero se estaba desmoronando, construido sobre los cimientos de una mentira que ni siquiera sabía que existía. Mientras tanto, la destrucción continuaba. Oí cómo uno de los oficiales rompía el jarrón de porcelana que mi abuela me había regalado. Otro vació mi joyero en el suelo, pisando collares y pendientes en su búsqueda. Cada sonido era una puñalada. Se movían con una eficiencia brutal, como una plaga de langostas. El llanto de Maya se había convertido en un gemido ahogado bajo la mesa, un sonido que partía el alma. De repente, un grito desde el piso de arriba. «Detective, venga a ver esto, en el dormitorio principal». Miller sonrió con suficiencia, una mueca cruel que deformó su rostro. «Parece que encontramos el premio gordo». Agarró a David del brazo y lo levantó bruscamente. «Vamos, Davis, veamos qué tesoros escondes de tu encantadora esposa». A mí me levantó otro oficial, tirando de mis brazos esposados, y nos obligó a subir las escaleras. Nuestro dormitorio, nuestro santuario,
estaba irreconocible. Habían rajado el colchón con un cuchillo, la ropa estaba esparcida por todas partes y el espejo del tocador estaba roto. En medio de nuestro armario, donde solíamos guardar los zapatos, un oficial había levantado una sección del suelo de madera, revelando una pequeña caja fuerte digital empotrada en el hormigón. Nunca había visto esa caja fuerte en mi vida. Mi corazón se hundió hasta el estómago. Una cosa era una foto que podría tener una explicación retorcida. Otra muy distinta era una caja fuerte secreta en el suelo de nuestro armario, a pocos metros de donde dormíamos cada noche. «Ábrela, Davis», ordenó Miller empujando a David hacia el armario. David permaneció en silencio, con la mandíbula apretada. Su mirada se cruzó con la mía por un segundo y vi una profunda disculpa en ella. «¿No quieres cooperar? Bien, traigan la palanca», gritó Miller. 2 oficiales se abalanzaron sobre la caja fuerte con una barra de metal. El sonido del metal contra metal resonó en la habitación. Después de varios golpes ensordecedores, la puerta de la caja cedió con un gemido metálico. Miller se inclinó, metió la mano y sacó 2 cosas. La primera, fajos y fajos de billetes de $100, sujetos con gomas elásticas. Cientos de miles de dólares a simple vista. La segunda, una pistola negra, una Glock 19 con un silenciador atornillado en el cañón. No era un arma reglamentaria. Era el arma de un asesino. Miller se giró hacia mí, sosteniendo el dinero en una mano y la pistola en la otra. Su rostro era una máscara de triunfo absoluto. «Le dije que tenía secretos, señora Davis». Me miró con una falsa compasión que me revolvió el estómago. «Y parece que son secretos muy, muy caros». Miré a David esperando una explosión, una negación, cualquier cosa. Pero él solo miraba a Miller con una calma gélida que me aterrorizó más que el arma. Y entonces habló, su voz baja y cargada de una amenaza implacable. «Detective Miller», dijo, y cada palabra era como una esquirla de hielo. «Acaba de cometer el error más grande de su carrera y se va a arrepentir». El detective Miller soltó una carcajada ronca, una explosión de arrogancia. «¿Arrepentirme? ¿Tú crees que me asustas? Con esto», dijo, agitando el dinero y la pistola. «Vas a pasar el resto de tu vida en una celda, soñando con tus tortitas de arándanos». Se giró hacia uno de sus hombres. «Léanle sus derechos y llévenselo. Y a ella también. Cómplice. La encerraremos hasta que cante como un canario». Pero antes de que pudieran moverse, David hizo algo que nadie esperaba. Con una velocidad y una precisión que parecían inhumanas para un hombre esposado, se lanzó hacia adelante, no hacia Miller, sino hacia la mesita de noche que estaba junto a nuestra cama. De un cabezazo, derribó la lámpara. Por un segundo, todos se quedaron paralizados por la extrañeza del acto. ¿Qué pretendía? Luego, con las manos todavía a la espalda, agarró el cable de la lámpara con los dientes y lo tiró, desconectándolo del enchufe de la pared. Miller lo miró confundido. ¿Se ha vuelto loco? «No, detective», dijo David levantándose lentamente. Su voz ya no era la de mi marido, el hombre que contaba chistes malos. Era la voz de alguien completamente diferente. Fría, autoritaria y letal. «Simplemente he apagado el dispositivo de escucha de la DEA que colocaron aquí hace 2 semanas. Ahora podemos hablar libremente». El rostro de Miller palideció. Los otros oficiales se miraron entre ellos. La certeza empezaba a desmoronarse en sus ojos. «Usted no trabaja para la DEA, Miller», continuó David dando un paso hacia él. «Usted está en la nómina de Vargas. Esta redada no es oficial. No hay orden de registro, ¿verdad? Es una operación de limpieza».
Vargas se enteró de que había un topo en su organización y le ordenó encontrarlo. Y usted creyó que era yo. Disparates, escupió Miller, pero su voz temblaba. Apuntó con la Glock a David. No te muevas un centímetro. El dinero y el arma que encontraron en mi caja fuerte, dijo David, ignorando por completo la pistola. Fueron plantados por su hombre mientras los demás registraban la casa. La caja fuerte, sin embargo, es mía. Y si se hubiera molestado en comprobar el número de serie de esa pistola, detective, habría descubierto que es un arma de servicio emitida por el FBI, la misma que me asignaron hace 6 años cuando me infiltré por primera vez en el cártel de Vargas. El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar. Mi mente daba vueltas, tratando de encajar las piezas del rompecabezas más increíble de mi vida. ¿Mi David? ¿Un agente encubierto del FBI? Mi nombre no es David Davis, dijo él, y esta vez me miró directamente a los ojos, y en ellos vi un océano de arrepentimiento por el engaño, pero también la verdad inquebrantable de su amor. Es el agente especial David Carter, unidad de operaciones encubiertas del FBI, y usted, detective Miller, acaba de asaltar la casa de un agente federal, amenazado a su familia y puesto en peligro una operación de 6 años. En ese preciso instante, como si fuera una señal, el caos se desató fuera de la casa. Sirenas, esta vez de verdad, chillando cada vez más cerca. Un helicóptero sobrevoló la casa, su ruido ensordecedor, y luego la voz amplificada por un megáfono. «Esta es el FBI. Salgan de la casa con las manos en alto. Están completamente rodeados». La cara de Miller se descompuso. El color huyó de sus mejillas, dejando una máscara de cera de puro terror. Los otros policías soltaron sus armas como si quemaran. Sabían que el juego había terminado. Estaban atrapados. En cuestión de minutos, nuestra casa se llenó de un nuevo tipo de hombres armados. Agentes del FBI, con sus chalecos azules, se movieron con una eficiencia profesional que hizo que el equipo de Miller pareciera un grupo de matones de barrio. Liberaron a David y a mí de las esposas. Uno de ellos, un hombre alto y con el pelo canoso, se acercó a David y le puso una mano en el hombro. «Buen trabajo, Carter. La trampa funcionó». Miller mordió el anzuelo. Miller y sus hombres fueron esposados y sacados de mi casa, sus rostros una mezcla de incredulidad y derrota. Mientras se lo llevaban, el agente del FBI se giró hacia mí. «Señora Carter, lamento profundamente todo esto. La seguridad de su familia es nuestra máxima prioridad». David, mi David, se acercó y me envolvió en sus brazos. Me aferré a él, temblando, inhalando su olor familiar, la única cosa real en un mundo que se había puesto patas arriba. Me apartó suavemente y se arrodilló frente a la mesa del comedor, donde Maya seguía escondida. «Princesa, ya puedes salir», dijo con su voz de padre, cálida y tranquilizadora. «Papá está aquí. Los monstruos se han ido». Esa noche, después de que los agentes del FBI se marcharan y una empresa de limpieza empezara a reparar el desastre, nos sentamos los 4 en el único sofá que no habían destrozado. Leo dormía en mis brazos y Maya estaba acurrucada contra el pecho de David. Me contó todo: la doble vida, los peligros, las mentiras necesarias para mantenernos a salvo. No era el técnico aburrido que yo creía, sino un héroe que luchaba en las sombras. La normalidad que yo tanto amaba había sido una ilusión cuidadosamente construida, un escudo para protegernos de la oscuridad que él enfrentaba cada día. Nuestro futuro sería diferente, sin duda más complicado. Pero mientras miraba a mis hijos, a salvo en los brazos de su padre, su verdadero padre, el agente Carter, supe una cosa:
el amor que sentíamos, la familia que habíamos construido. Eso nunca había sido una mentira, y era lo único que importaba.